Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Visión? Un gusto saludarlos. Les cuento que ya estoy mejor de salud y puedo articular de mejor forma los programas y pues llegar a ustedes con toda claridad, buscando siempre que brille la verdad, aunque la verdad tiene varias facetas, pero ustedes sabrán escoger la misma, sabiendo que este programa Entre Tintos y Papeles llega a todas partes del mundo a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, en fin, y también a través de la plataforma que tenemos nosotros digital, Zen. Ahí ustedes nos encontrarán como Entre Tintos y Papeles. Debo agradecer mucho a las personas que nos han hecho llegar casi a las 800.000 vistas. Es decir, el programa está siendo oído, está siendo criticado, estoy siendo estimulado por parte de los radioescuchas que ven en el programa Entre Tintos y Papeles un esfuerzo enorme para mediar en esta vorágine de la política, en donde el epíteto, la descalificación, el señalar los errores del contrario, son justamente las armas que utilizan algunos políticos sin consideración a la familia, al honor, a nosotros, a los propios ciudadanos. Nos mienten una cantidad de situaciones, nos hacen creer unas verdades, entre comillas, respaldados por grandes medios de comunicación, los trolls que llamamos nosotros, o los que hacen los amigos. En todo caso, nosotros tratamos de mantener una equidad. No es lógico que yo diga que no puedo tener un pensamiento político, una visión sobre lo que significa la República del Ecuador, sus gobiernos. Sería mentiroso al decirles que soy un apolítico, como algunos se tachan. Los hombres somos un son político, es decir, somos hombres políticos desde el momento que nos adecuamos a la sociedad, o desde el momento que cuestionamos a la sociedad, o desde el momento que pensamos y hacemos juicios de valor sobre las políticas del Estado y sobre otros comportamientos, estamos haciendo política. Entonces, los señores que dicen que son apolíticos, que no tienen ideología, parece que comen las palabras al siguiente día y están terciados por organizaciones políticas y posiblemente envueltos en los sucios negocios de la Asamblea por captación de votos para conformar las mayorías móviles. Esto lo digo, señoras y señores, con desencanto porque estamos viviendo momentos aciagos, momentos difíciles, momentos en donde se cree que la prepotencia, la imposición de las ideas, el maniqueísmo, el manejo fraudulento de las instituciones públicas y cuidado de la justicia puede ir en contra del pueblo ecuatoriano. Está yendo en contra del pueblo ecuatoriano. Créanse, señoras y señores, no quiero ser agorero, pero se nos vienen días difíciles, se nos vienen días difíciles. En el gobierno están cumpliendo los designios del Fondo Monetario Internacional, es decir, la receta que siempre hemos conocido y que desde el año 1974, cuando estaba en la universidad, cuestionábamos y decíamos las recetas del Fondo Monetario Internacional: alza del precio de los combustibles, retiro de los subsidios, incremento de los impuestos, el manejo del capital a través del Estado en forma libre, en fin, una serie de circunstancias que hacen que el Ecuador vaya de tumbo en tumbo y que tenga una situación muy difícil dentro de la economía nacional e internacional. Créanme, señores, que se me hace difícil señalar esta situación, pero en homenaje a la verdad tengo que decirlo. Se pretende plantear en el país dos verdades: los santos, los buenos, los inmaculados, los que hay que poner en las manos, que son anticorreístas. Ese es el mayor logro que tiene, ser anticorreísta, y que dicen y hacen del Estado ecuatoriano como les da la gana desde el 2016, cuando hubo la traición de Lenín Moreno. Entonces, los señores de la derecha, derecha tradicional, derecha que está cumpliendo un papel y un rol que nos exigen los organismos de crédito internacional, nos quieren comer recuento con ciertas circunstancias, con ciertos hechos.
créanse que el pueblo ecuatoriano no es tonto, se da cuenta. Lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano se encuentra desmotivado este rato. Tenemos tantos problemas, la inseguridad, la parte económica, el crecimiento de los precios, en fin, que hacen que el hombre un poco tenga temor a este ambiente de inseguridad que según ciertas personas está siendo controlada en las calles por el ejército y por la policía. Permítanme que esboce una sonrisa y me guarde los comentarios. La pobreza no se lucha en las calles, la pobreza no se lucha en los centros penitenciarios, la pobreza se lucha con políticas públicas que puedan socorrer a los ciudadanos necesitados en su vida. Pero sin embargo, se dice que hemos alcanzado niveles de seguridad en el país. Mentira. Y esto lo digo con franqueza, no estoy mintiendo. Créanme que no estoy ni exagerando. Mentira. Guayas, especialmente Durán. Esmeraldas. El oro en los últimos días. Babahoyo, o los ríos, perdón. Se han multiplicado la comisión de delitos en forma grave y delitos de alta peligrosidad, delitos que causan un impacto fuerte psicológico de temor frente a la sociedad ecuatoriana. No es difícil prender el noticiero, la televisión y ver cómo han matado 4 por acá, 3 por allá, 1 por acá. Es decir, la violencia está presente en todos los estamentos delincuenciales. Pero ojo, que la violencia también responde a una situación estructural. Posiblemente, si estos tipos de delitos están vinculados a la protección del Estado. Óigame lo que estoy diciendo. Seguramente algunos delitos están siendo protegidos por el Estado. Tal vez los grandes círculos del Estado están contaminados por las redes mafiosas. Quizás los grandes pues avispados de los gobiernos que hemos tenido han pactado con las organizaciones delictivas para que les permitan hacer la inversión de los dineros sucios alcanzados a través de prácticas erradas y de prácticas fraudulentas. Me pregunto, porque ¿cómo así se pretende decir que el Ecuador ya prácticamente es una isla de paz y que ya podemos salir a la calle con tranquilidad, que nosotros no tenemos por qué preocuparnos? Cuando vemos en las escuelas, en los colegios, que los profesores son amenazados, los estudiantes son maltratados al salir de las aulas de clase, en fin, cuando vemos cómo desaparecen las personas con una facilidad increíble, créanme que cada vez que veo los noticieros, oigo las opiniones, me genero una idea muy clara de lo que está pasando en mi país. La violencia no solamente es de aquí, la violencia es importada, perdón, de otros países. ¿Quién puede negar que el carnet del cartel de Sinaloa, el cartel de Veracruz, el cartel del Golfo esté actuando aquí en la República del Ecuador? Sería ingenuo decir que carteles de Irán, de Irak, están actuando aquí en el país y que no actúan con la fiereza que actúan nosotros. Mentira. Señoras y señores, en el mundo mafioso no existe la piedad, no existe el respeto. Mientras más daño se causa al adversario, este daño sirve como un mensaje para asumir conciencia. Entonces, el Ecuador tiene también una situación que se ha importado la violencia. ¿Y por qué, señoras y señores? Porque el país a lo mejor se vuelve un buen lugar para la inversión, entre comillas, de inversión pública. Acá, inversión. Acá vienen, lavan los capitales y a la vuelta de un año sacan los capitales limpios a los paraísos fiscales. Y esto tienen conocimiento las autoridades. Y esto no estoy yo trayendo de los cabellos, una verdad a media. Conocen las actividades de los narcotraficantes. Y vemos nosotros cómo incluso la UAFE, que fue creada justamente para supervigilar que no se laven los capitales en la República del Ecuador, fue desmantelada en el gobierno del señor Lazo.
Entonces, señoras y señores, si el organismo que tiene la obligación de controlar el flujo de los capitales que sean limpios es tomada por la delincuencia organizada en el sentido prácticamente de hacerla desaparecer, ¿qué nos espera, señoras y señores? Es un mito que a mayor fuerza en las sentencias y en las penas va a causar esto una situación que los delincuentes piensen, que los delincuentes reflexionen. No, señor. En ningún país del mundo en donde las penas, incluso la pena de muerte, está vigente, ha disminuido la situación de la criminalidad. Pero si ustedes se van a los países nórdicos, a Suiza, a Suecia, a Noruega, en fin, van a ver cómo la delincuencia ha mermado sustantivamente, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia de las políticas sociales más justas que implementan estos estados. Y algunos decían comunistas cuando estos países, más allá de ser socialdemócratas, no pasan, pero entienden que la redistribución del capital es el pilar fundamental para el crecimiento de las economías y el bienestar de los ciudadanos. Vean ustedes entonces, no es cuestión de que les deje a los presos, a los privados de la libertad, sin alimentación. Ustedes dirán, ¿cómo así? La empresa que tenía la tarea de entregar los alimentos a los centros carcelarios dejó de hacerlo porque hay un incumplimiento por parte del Estado de 30 millones de dólares. Y la empresa ha dicho, nos vamos. Ahora los privados de la libertad, grupos solidarios entre ellos, están cocinando para darles de comer al resto de personas, al resto de reos. La ciudadanía ha donado bienes y vemos entonces cómo la situación de necesidad, de violencia, esta situación que lleva a que el hombre no piense, sino actúe como un animal más, se agudiza dentro de la República del Ecuador. Y no nos podrán decir que no, señoras y señores, cuando a diario estamos viendo cómo se toma delincuentes, en fin. Y viene ahí la excusa, es que los jueces les ponen gritar mentiras, señoras y señores. Habrá uno que otro caso, pero la política ecuatoriana que está al servicio del gobierno de turno, las cortes, la Corte Nacional y la Justicia, que está al servicio de las clases dominantes y especialmente de los gobiernos, es culpable alcahuete de las diferentes situaciones que pasan en el país. Entonces no nos vengan acá que la situación de la violencia es generada por los delincuentes, en fin, están siendo incluso en algún momento protegidos para que no hablen. Y el rato que quieren hablar y encaminarse por otro camino, les silencian nomás. Y esta es una verdad que no les gusta oír a mucha gente. Es una verdad que no se dice nomás en los grandes medios de comunicación, pero en esta red democrática, en donde tenemos el espacio, sí podernos expresar de esta forma, sin resentir a nadie, por cierto, sino tratando de graficar, tratando de hacer que ustedes, señoras y señores, entiendan cuál es el meollo del asunto. Y no se trata de que los indios ociosos o los indios que toman el trago, que los indios andan por aquí, por allá, que no se bañan, los mitayos atrevidos, en fin, no se trata de eso, señoras y señores, de que el pobre que nace en un suburbio que no tiene la culpa, pues nazca delincuente, entre comillas, nazca delincuente, entre comillas, no tiene la culpa, pero la sociedad es muy hábil, los grupos de poder son muy hábiles para decir que por condición de raza, que por condición de posición social, me refiero a estadios medios, en fin, se existen los grupos delictivos en la República del Ecuador. ¿Y saben qué, señores? Los delincuentes se van perfeccionando más. Tienen armas sofisticadas. Preguntémonos por dónde ingresan y posiblemente en algún puesto fronterizo están siendo cubiertos por los propios miembros de la aduana o la policía. Son verdades que no las quieren decir, pero que tenemos que entender nosotros. Nos disfrazan la política ecuatoriana con un antagonismo de correístas, de anticorreístas. Señoras y señores, la pelea no está allí. La pelea me refiero en el término técnico, o sea, de la disputa,
ideológica está en otros campos. La disputa ideológica está en las políticas públicas, en la forma de dar el crédito en la educación, en la vivienda, en la salud. Ahí está justamente la lucha que se puede dar y buscar un poco de paz para la República del Ecuador. Cuando el señor Noboa anunció su candidatura, dijo que en poquísimos días desaparecerá la violencia de las calles y justificó el alza del IVA en 3 puntos porque se necesitaba la plata urgente para armar a las Fuerzas Armadas, para dotar de armamento a la Policía Nacional, en fin. Dijo que era cuestión de sacar a las fuerzas públicas a las calles, le sacó 3 veces bajo el estado de excepción. Y ahora le oigo muy suelto de huesos que la pelea contra la delincuencia, que la pelea contra la violencia es un proceso largo y que los ecuatorianos debemos tener paciencia. Vean ustedes, hace 3 meses ofrecían sacar de la calle y terminar con la delincuencia. En poquísimo tiempo ahora ya nos dicen que es un periodo largo y que poco a poco irán cambiando la situación del país. Este es un proceso que durará años. Desgraciadamente demorará años en ser erradicado. El bien dinero está ahí presente y lo que les interesa a ciertos grupos económicos es justamente el lleve y su bienestar personal. Así de sencillo. La violencia genera violencia, es un círculo. Y vemos, por ejemplo, cómo ya no les da resultado en algunos sitios poner estos carteles que la delincuencia será quemada cuando sea atrapada, en fin, ya no juega ese tipo de mensajes. Los ciudadanos se han cansado, no tienen esa seguridad de que en algún momento van a ser respaldados por las políticas del Estado en cuanto se luche en contra de los delincuentes. ¿Verdad? Ahí está. Y es uno de los temas recurrentes en la República del Ecuador. Y bajo esta orquestación de la guerra armada, de la guerra interna, en fin, nos tienen embobados, nos tienen embobados. Yo no sé si estoy equivocado, ojalá lo esté, pero la deuda externa, los 4.000 millones que se han contratado y los 1.000 millones que llegaron ya, ¿a dónde van? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes se benefician? ¿Será que a lo mejor con eso se compra la deuda pública a quienes tienen ahora los papeles y que a lo mejor están en las cúpulas del Estado? ¿Será esa la intención de hacer entonces que rote la plata del Fondo Monetario Internacional y las cúpulas económicas para que saquen ventajas? Mientras tanto, la educación, la salud, la vialidad se encuentra abandonada. Y nosotros acabamos entonces de recibir un préstamo de 4.000 millones de dólares que lo acabaremos de pagar posiblemente, yo diría quiméricamente, al menos en los papeles dice hasta el 2029. Entonces nos están engañando, nos están mintiendo, nos están creando una realidad ficta, que ya nos viene la plata y que con la plata vamos a solucionar los problemas. Y anteayer, perdón, con total desagrado, pude ver cómo un decreto ley emitido por la Asamblea Nacional fue vetada por el presidente de la República en forma total, perdón. Me refiero a la asignación de recursos a los gastos parroquiales, provinciales, cantonales, que debían ser entregados en forma rápida, en forma ágil, en forma presupuestada, para que los gastos no tengan las necesidades que ahora las tienen, en donde la administración, en donde el servicio a la colectividad se ve colapsado por la fuerza del dinero, porque no existe la fuerza del dinero para poder reinvertir. Entonces, de un plumazo, dice, ¿no? Señoras y señores, esta ley es contra el Correa, contra el gobierno, es auspiciado por Correa, por los correístas, ellos votaron en la asamblea, en fin. ¿Quién puede mandarme a mí que yo dirija la plata de tal o cual forma? Si yo soy el gobernante, yo puedo decidir si mando a la industria, si mando a las carreteras, si destino esa plata para los hospitales. Nadie puede decirme, según el gobierno, de cómo debo hacer con mi plata. Pues quiero decir, con la plata de los ecuatorianos y del mérito, entre comillas, de haber conseguido el crédito del Fondo Monetario Internacional.
Por ahí les veo analistas económicos que ya deben retirarse, por Dios, de la política y que los medios tradicionales siguen insistiendo en la forma de expresarse de estos caballeros. Que sí, que el Fondo Monetario nos ayuda, que el Fondo Monetario en algún momento exige, por ejemplo, la eliminación de los subsidios de los combustibles y que debe desaparecer ese subsidio, porque cuesta 870 millones de dólares y que debe desaparecer el subsidio al gas o focalizar el gas, porque nos cuesta no sé cuántos millones de dólares. Entonces, nos hacen tener miedo a los ciudadanos ecuatorianos de esta realidad que estamos viviendo. Tratan de justificar las actuaciones del Ejecutivo a como dé lugar. Yo diría incluso que a veces en contra de la lógica. Sí, señoras y señores, el dinero podrá entrar, pero podría entrar o debería entrar a la República del Ecuador para satisfacer las necesidades básicas del pueblo ecuatoriano y no para pagar la deuda, para recomprar la deuda, y ya digo, ahí se benefician varias personas. Y en los últimos días se ha creado una polémica en el sentido de que el correísmo se acerca a Verónica Abad con el deseo de asumir la presidencia. Tremenda rueda de molino, que muchas personas se las comen y quieren. Dice que el acercamiento del correísmo a Verónica Abad no tiene otro objetivo que hacer que se dicte el indulto en contra o a favor, perdón, del señor presidente, expresidente de la República, Rafael Correa. Vean cómo maniquean esta nueva mayoría, entre comillas, pegada con saliva, está pretendiendo entonces indultar al expresidente de la República y de esta forma hacer que regrese al panorama político. Cuando nosotros hemos leído, hemos visto, hemos oído de propia boca del expresidente de la República que dice que él jamás se acogerá al indulto porque él no ha cometido delito alguno. Pero no, que se ha ido, que vive en Bélgica, que no sé cuántos. Señoras y señores, sin afán de menoscabar a nadie, pero las autoridades que pasaron después del expresidente de la República por el sillón de Olmedo, por el sillón presidencial, se han tirado las cuadras, ni punto de comparación. En algún momento han sido bochornosas las actuaciones a nivel internacional, cuando por otro lado nosotros sabemos que las conferencias que se dictan fuera del país por ciertas personas son aplaudidos y que en pocas horas se llena el aforo que tienen especialmente en las universidades y es un repetido aplauso para la persona que dirigió al país. Y vean ustedes cómo hábilmente se plantea este tema para crearnos a nosotros una imagen un tanto dantesca e insegura. El señor presidente de la República hace una consulta al Tribunal Contencioso Electoral, hace una consulta a la Procuraduría General en el sentido de que cuando él entre a campaña y durante 33 días la señora Verónica va a tener que dirigirse el país, miedo a que tiene, porque en 33 días una persona que venga a dirigirse el país posiblemente no podrá desarrollar alguna acción inmediata, administrativa o cosas por el estilo, porque el tiempo no le da. Las condiciones son adversas. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado y ha dicho que no es competencia de ellos opinar sobre el presidente de la República en el sentido de que encargue o no encargue la presidencia de la República. Estamos esperando el fallo de la Procuraduría General del Estado, que no tiene ni arte ni parte en esta situación. Pero sin embargo, se crea este tipo de ideas que se está tratando de desestabilizar, que se está tratando de dar un golpe de Estado en contra del señor Noboa, en fin. Yo personalmente creo que los 48 votos que tiene en la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, se van a mover hacia los principios éticos, hacia los principios morales del ejercicio de la política. No creo que los votos del correísmo
con los votos del Partido Social Cristiano, con los votos de Construye, hayan entrado en una especie de feria baratillo de ofertas. No lo creo, pero sin embargo, en la política ecuatoriana todo se ha visto. No existe ideología, no existe plan de gobierno, no existe un conocimiento de la realidad. Lo que prima son los intereses del grupo y los cacicazgos. En el 2025 tendremos las elecciones nosotros en la República del Ecuador y se dice que el señor actual presidente de la República va a terciar por la reelección. Sí, tiene todo el derecho. Ahorita goza de cierta popularidad. Todavía el nombre suena. Todavía el hombre de cartón deambula por los parques, por los pasillos y en algún momento está arrinconado en las casas de los que fueron a recibir al muñeco de cartón. Pero otra cosa es que el pueblo piense, razone y diga, sí, sí, el señor está lindo, está muy bien, perfecto, con sus botas, con sus zapatos, con su ropa, en fin, está perfecto. Y cuando razona el pueblo ecuatoriano y ve que está lejos de cumplir con las políticas públicas para servir a los ecuatorianos, toca el camino duro. Le toca el camino duro. Y créanse, señoras y señores, que no va a ser muy fácil la reelección del señor Noboa en el caso de que se lance de candidato y en el caso de que tercie y el voto de los ciudadanos no le favorezca. Créanme que el pueblo ecuatoriano no está cansado ya de este tipo de acomodos, cómo nos manejan, cómo tratan de manejarnos en la conciencia. ¿Saben quién va a ser el hombre fuerte en las próximas elecciones? El señor Confre. Ustedes dirán, ¿cómo así? Está respaldado por el Partido Social Cristiano. Y el señor Confre ha dado una figura, o ha planteado una figura de hombre que negocia, en fin, cuando a lo mejor sea una situación que está planteando a la ciudadanía para tapar su propio origen. Me refiero a que de dónde proviene, de las filas de dónde proviene. Y ya se comienza a hablar entonces del señor Confre como candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Y créanse que algunos movimientos han de converger para respaldar al señor Confre. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, lo que siempre le ha sucedido a la izquierda ecuatoriana, a los movimientos sociales, a los movimientos reformistas del Ecuador. Siempre les ha pasado este tipo de circunstancias. Se dividen. Dice el dicho popular, divide y ganarás, divide y reinarás. En este caso, la presencia del señor Confre divide a la derecha ecuatoriana. El Partido Social Cristiano entra pateando el tablero electoral y busca entonces la presidencia para uno de sus hombres. No recuerdo el nombre de la candidata que suena, pero es una mujer quiteña, no recuerdo, repito, el nombre de la señora o señorita que integrará la papeleta electoral. ¿Qué es lo que le toca entonces al pueblo ecuatoriano? Por lógica debería plantearse esta alternativa. Ya no más divisiones de los frentes sociales, ya no más divisiones del movimiento obrero. Por favor, en las centrales sindicales tiene que haber una unidad de criterio. En los grupos de los trabajadores del sector público tiene que entenderse que la política ecuatoriana o que la política es el arte de gobernar y no el arte de dividir o el arte de polarizar. Prendemos la televisión para ver cuál es el escándalo del día. Prendemos la televisión para ver cuántos muertos ha habido. Prendemos la televisión para ver cómo el uno dice que es ladrón al otro y el otro dice que es más ladrón. Vos mismo serás. Así en las palabras de los jóvenes. Vos mismo serás. Entonces, señoras y señores, es tiempo de que pensemos, es tiempo de que reflexionemos y comencemos a elevar la protesta a nuestra voz, porque nos vienen momentos difíciles. Recuerden ustedes lo que estoy diciendo. Hoy, 7 de mayo de 2024, nos vienen momentos difíciles, no porque nosotros los ecuatorianos creemos este ambiente, no,
son las políticas económicas, sociales, las que implementará e implementa el gobierno para lograr los objetivos y satisfacer el voraz apetito de los organismos internacionales. Veo a unos que hablan y bendicen al Fondo Monetario Internacional, otros dicen que es la única solución. Cuando yo tengo problemas económicos o tengo problemas de salud, la única solución posiblemente sea el suicidio. Están pretendiendo hacernos creer esto, de que el sacrificio del pueblo ecuatoriano amerita para que nos saquen el aire. Una pregunta que queda en vuestras conciencias, en vuestros corazones y en vuestra mente. Un gusto. Nos vemos el día lunes, pero les anuncio que cambiaremos un poco el formato del programa. 800,000 vistas al programa en los 28 últimos días nos obligan a seguir mejorando, nos obligan a seguir creciendo, nos obligan a que nosotros cumplamos con la palabra de decir o de tratar de decir la verdad, al menos nuestra verdad, para que sea analizada por nuestros conciudadanos. Buenas noches, un gusto, señoras y señores, buenas noches.